Bueno, eh, espero que se resuelvan los problemas de comunicación. Ya tengo todo. Más que esto no tengo. Sacamos todo el equipo. Eh, bueno, si alguien pudiera ir comentando para chequear, en principio, espero que resulte. Eh, bien, esperemos un poquito eh, para que retornen a la sala. Eh, Bueno, en principio esto, ¿no? Dispositivo virtual, supongo que les pasa. Por teléfono la cosa se corta, la cosa se complica. Esto ya, que incide en el dispositivo. Eh, 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 tema, tema, les decía, mi interés era qué valor tiene, quiero decir, eh, les estaba diciendo, bárbaro, gracias, muchas gracias. Veo que se escucha, bárbaro, bueno. Sí, mejor que esto no hay. Es lo más que tengo. Bueno, no, les decía que esta reflexión sobre la incidencia que tiene la sesión virtual en la práctica del psicoanálisis, eh, la sostengo los argumentos, el modo de reflexión sobre esto es el que creo que es el único que tenemos, que es el, el revisar las teorías que sostenemos, si las teorías que sostenemos, eh, eh, esta novedad, eh, en principio seguro que afecta, incide y tiene su influencia eh, eh, en el dispositivo eléctrico. El tema es si esa influencia en el fondo y fundamentalmente, y esa obviamente que eso fue lo que me llevó a esta investigación que les presento, si eso impide la posibilidad del desarrollo de un análisis, ¿no? Y pensémoslo en el grado extremo, o sea, si se puede desarrollar un análisis completo, ¿sí? En en una sesión virtual. Les decía, inspirado, digamos, orientado en el espíritu científico de Apola, que quiere decir, básicamente quiere decir, creemos que el psicoanálisis se puede fundamentar racionalmente, eso quiere decir espíritu científico, y que en principio es consistente la teoría que sostiene nuestra práctica. ¿Mm? Eh, le decía, de manera similar a cuando me pregunté si tenía sentido sostener la práctica del psicoanálisis en un hospital o en la sesión gratuita, eh, en este caso, eh, está más aguda la cuestión porque es la primera vez en 100 años, ciento y pico de años que tiene el psicoanálisis, es la primera vez, ¿sí? Que una contingencia, ¿sí? Determina un cambio del dispositivo, es un cambio estrictamente del dispositivo. Por supuesto, el no pago de la sesión también es un cambio del dispositivo como se teorizó, pero bueno, en este caso en particular, yo les decía, hace unos años me vi llevado a hacer estas preguntas, a preguntarme estas cosas, digamos, en la medida que empecé a analizar, empecé a practicar el psicoanálisis por videollamada o por llamada, ¿no? Eh, eh, Les decía, me pasó algo que es lo que les quería contar, que hay que, digamos así, los argumentos, ¿sí? Con los que me encontré, ¿sí? Eh, son muy parecidos a los que me encontré para otra pregunta que yo me hice, ¿sí? Res- Respecto de qué estatuto tienen lo que se ha dado a llamar, ¿sí? En algunas de las teorizaciones de psicoanálisis vigentes, lo que se llama la sesión virtual, perdón, lo que se llama las intervenciones en lo real, lo que se suele llamar así, ¿no? Quiero decir, y eso les quería contar, que encontré una conexión notable, ¿sí? Entre eh, los argumentos respecto, ¿sí? De la validez del dispositivo. Lo que estoy proponiendo, o sea, lo que yo me pregunté cabalmente, es si uno podía sostener, ¿sí? Si teóricamente era sustentable, ¿sí? La posibilidad de un análisis en el cual
en el caso extremo no hubiera encuentro de cuerpos. ¿Sí? En algún sentido, lo que obviamente de lo que se trata es qué estatuto tiene, ¿sí? La presencia y la presencia de los cuerpos y los cuerpos, ¿sí? En, en psicoanálisis, en el dispositivo. ¿Qué valor tienen? ¿No? Y les decía que, eh, que me encontré con una argumentación similar, o sea, con el mismo modo de argumentación respecto de, ¿sí? Eso que se llaman las intervenciones en lo real, ¿no? Que concretamente son eh, esas cosas que se autoriza a un analista a hacer, digamos así, por fuera de la interpretación. Lacan lo hacía. Eso me llevó a preguntarme. Una patada en el culo, le dio una, el otro tiraba cosas. eh, eh, la pregunta que siempre me quedó ahí es, ¿qué valor tiene eso en, en el análisis? Eh, bien, ahora bien, hay una aclaración que tengo que hacer para eh, eh, fijar el marco de mi posición. ¿M? Y es el valor que tiene para nosotros, en Napola, eh, el, la teoría. ¿M? La teoría. Eh, Me encontré ahí, en realidad es como si yo les dijera, hay dos líneas argumentativas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, hay los argumentos que justifican las intervenciones en lo real como de validez, de eficacia clínica, en el sentido, ¿sí? Del orden de la interpretación, ¿sí? Son los mismos que rechazan, vamos a ver cómo, son los mismos que rechazan la validez de la posibilidad de un psicoanálisis virtual. ¿Sí? Eh, Paradójicamente yo me vi llevado a partir del estudio de Lacan a, a las conclusiones contrarias. Para mí no se justifica, digo, no es fundamental, no es parte esencial del dispositivo las intervenciones, lo que son las llamadas intervenciones en lo real. Pregunta que también me dice que quiere decir intervención en lo real. eh, que no son fundamentales, quiero decir, uno puede a un paciente dar un abrazo en una ocasión, entiendo que, no entiendo por qué se llama real, se van a ver cómo hay toda una argumentación, cómo esto nos va a permitir encontrarnos con que, en principio, yo creo y sostengo, he investigado, ¿sí? Que el psicoanálisis como práctica tiene hoy dos paradigmas distintos, ¿sí? En el sentido, diría, al menos me parece que en algún punto hay tanto psicoanálisis como teorizaciones psicoanalíticas, pero podríamos decir así, estructuralmente tomo la noción de paradigma de Kuhn, ¿sí? Hay dos grandes paradigmas. Paradigma para Kuhn es cuál es la estructura fundamental, ¿sí? Básica, ¿sí? A partir de la cual, mínima, a partir de la cual se despliega una teoría. ¿Mm? Eh, Muchas teorías, ¿sí? En este caso hay, me parece, en psicoanálisis, ¿sí? Muchas teorizaciones, pero en términos, les diría así, de la estructura argumentativa o de sus fundamentos, hay dos paradigmas, el de Lacan y el de Freud. Yo no pretendo eh, a- convencerlos, les cuento a lo que yo llegué en mi investigación. Digo, esto es algo que siempre nos ha pasado en Apola, que nos animamos en un punto a hacer públicas algunas conclusiones que rompen bastante con el sentido común, por ejemplo, esto que estoy diciendo, ¿no? Que hay una teoría de estructura freudiana, eso es lo interesante, me parece que me interesa presentarles, hay una teoría de estructura, digamos, una estructura teórica, un paradigma que propone Lacan. Eh, hay una cuestión. Desde el que yo entiendo es el paradigma de Lacan, que yo entiendo que es, ¿sí? El marco lógico fundamental a partir del cual Lacan, ¿sí? Despliega su teoría. eh, el,
el valor de la teoría es fundamental respecto de la práctica. ¿Sí? Eh, quiero decir, y lo digo porque hay muchos analistas que sostienen lo contrario, eh, el psicoanálisis tiene un fundamento teórico, digámoslo así, los psicoanálisis tienen, es exigible un fundamento teórico, ¿sí? Y eh, en un punto teórico no digo argumentos, digo que sea posible y explicitable, ¿sí? Los fundamentos de las operaciones y de los objetos y de las nociones que se manejan en psicoanálisis. Eh, con lo que me he encontrado que hay otra posición bastante extendida que tiene, digamos, una visión diferente de la teoría. ¿Sí? Eh, eh, esta posición considera bueno, que el valor de la teoría no es determinante de la práctica. Eh, el, esta manera de concebir el psicoanálisis, que en general apela a, y eso para mí también es discutible teóricamente, ¿sí? Apela llega en un, digamos, concibe una argumentación teórica que tiene ciertos límites, como si dijera, no se puede explicar todo lo que uno hace un análisis, cosa que estoy de acuerdo, que haya un fundamento teórico no quiere decir que eso explique todo, estoy de acuerdo, ¿sí? Pero el problema que se me arma con esta manera de argumentar, contraria a la mía, ¿sí? Es que llega al punto donde justifica, ¿sí? ¿Sí? La eficacia y la validez, incluso, digamos, la, la, el estu- lo que ocurre en un análisis, en apelando, ¿sí? A la dimensión de lo inefable y algo inexpresable de la experiencia. Esta posición, ¿sí? Prioriza, digámoslo así, ¿sí? Quiero decir, prioriza en el sentido de considera que es la experiencia, ¿sí? En la que el psicoanálisis se tiene que autojustificar. ¿Sí? Esta misma posición que considera que es la experiencia la que justifica el psicoanálisis, también dice, ¿sí? Que hay algo imposible de expresar que, que hace a la eficacia del psicoanálisis. Eh, bien. Eh, siguiendo a Lacan, que es la referencia que yo sigo, eh, encuentro que, que Lacan tiene una posición opuesta. Que Lacan, siguiendo Coiré, como dice en La Ciencia y la Verdad, considera que la práctica, ¿sí? Toda práctica, él lo considera para la ciencia, pero vamos a tomarlo para el psicoanálisis, que la práctica es consecuencia, ¿sí? De la puesta en forma de, ¿sí? Argumentos teóricos, ¿sí? De una teoría en la cual se justifica. Eh, no solo eso, digamos, esta concepción epistemológica de Lacan, y ya vamos a ir delineando, me parece, las dos posiciones. Esta posición epistemológica de Lacan considera que, digamos, lo determinante de la construcción del conocimiento, ¿sí? O de la construcción de la justificación de una práctica, ¿sí? Digamos, en los argumentos teóricos. O sea, no, 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 no acepta la posibilidad de una práctica sin fundada ateóricamente, que incluso algunos psicoanalistas han llegado a decir eso, que no hay teoría en psicoanálisis. El problema que se me arma cuando los psicoanalistas apelan a lo inefable, ¿sí? O a lo inexpresable como algo esencial, digo, no digo que haya que explicar todo, pero digo, si la eficacia de una intervención es por algo que no, algo que pasó, y es efectivamente esa posición la que valora la experiencia. El problema a mí que se me arma en eso es eh, cómo nos diferenciamos del chamanismo. O sea, eh,
me parece que, quiero decir, de todas aquellas prácticas, chamanismo, viaje de planta, todas esas digamos, disciplinas o prácticas, ¿sí? Que de alguna manera asumen que, digamos así, lo determinante de la experiencia es un viaje, ¿sí? Y no porque tenga problema en que se haga viaje con plantas, que se haga chamanismo, tengo problema con eso. En lo personal no tengo ningún problema. Eh, el punto es que me da la impresión, entiendo yo, que el factor de sugestión, ¿sí? Que opera eficazmente en esas prácticas, es lo que funda su eficacia. Entonces, quiero decir, si se valora la experiencia, ¿sí? Se considera que es de la experiencia misma, digamos, de esa experiencia coralista, el riesgo me parece ahí es que el psicoanálisis queda como corre el riesgo de ser una práctica de sugestión, o sea que lo que sea eficaz es la sugestión, porque es lo que pasa con el analista. Esta posición, ¿sí? Que se funda en la epistemología freudiana, Freud, su concepción de la ciencia era fundamentalmente empirista. Él consideraba que todo lo que produjo teóricamente lo encontró en la experiencia. Muy interesante las investigaciones de Alfredo Einstein para establecer todos los saberes que se articulan se articulan en Freud y que son previos. Esta posición freudiana, quiero decir, la epistemología freudiana legitima eh, este tipo acepta este tipo de argumentos. Eh, entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Vamos al punto. Cuando hace, no sé, como 6 7 años yo empecé a atender pacientes por teléfono, me encontré, ¿sí? Con que los mismos que justificaban intervenciones en lo real, es decir, quiero decir, yo no digo que uno no haga una intervención, lo que digo es la concepción de que era algo que no se podía explicar. Ese es el punto que me parece central. Por eso digo que no se justifican teóricamente. Y le di un papel, no sé. ¿Y por qué? Esto me pasa en el espacio de supervisión. Cuando viene alguien y me cuenta sus intervenciones en lo real, me pregunto, ¿y por qué? Algo, la sensación que sentí, esta misma corriente, o esta misma posición, ¿sí? También le da a lo sensible, a los afectos, ¿sí? Algo así como un valor superior en el sentido de, digamos, más cercano a lo verdadero, digamos así, ¿sí? Que el sentido, que el sentido del discurso, ¿no? Que lo que puede significar el discurso. Entonces se perfila ahí claramente las consecuencias de una epistemología empirista. Entonces se concibe desde esta lógica la práctica del psicoanálisis, ¿sí? ¿Sí? Como ¿sí? Una experiencia en la cual el valor de lo simbólico, ¿sí? Eh, lo diría así, el valor del concepto encuentra un límite, ¿sí? El valor de lo simbólico podría ser el valor que tiene el análisis discursivo que se produce en un análisis, ¿no? Encuentra un límite en algo que está más allá del lenguaje, ¿sí? Y que por supuesto determina, ¿sí? A la práctica analítica, o sea, incide en la práctica analítica. ¿Mm? Es esta perspectiva, que llamémoslo, vamos para ponerle nombre a las cosas, el paradigma freudiano, ¿sí? El paradigma freudiano tiene una concepción de la experiencia analítica que de alguna manera es dualista. O sea, hay algo que ocurre, ¿sí? En el campo simbólico del lenguaje, ciertas operaciones que el análisis puede hacer en el campo del lenguaje, el campo operando con lo simbólico, y hay otra fuente de determinaciones para el análisis, que es lo que llaman lo real. ¿Sí? En lo real, el paradigma freudiano ubica por un lado la naturaleza, ¿sí? La realidad real, digámoslo así, y por otro lado, ¿sí? La biología corporal. ¿Sí? Eh, insisto, es una concepción de la realidad psíquica dualista. Bien.
se imaginarán que, que, que es justamente en relación a estos argumentos que me encontré eh, que los mismos analistas que justificaban, ¿sí?, intervenciones más allá de la explicación, ¿sí?, a través de acciones concretas sobre los cuerpos de los pacientes, ¿sí?, eh, rechazaron plenamente la posibilidad, objetaron la posibilidad de un psicoanálisis virtual, eh, tal como yo me preguntaba si era factible. Eh, bueno, les cuento un poco mi investigación. Eh, Pude, y espero poder eh, eh, contárselos, transmitírselos, pude establecer lo que sería eh, los fundamentos, eh, diferenciar, ¿sí?, respecto de esta cuestión, ¿sí?, del lugar de la experiencia de los cuerpos concretos, ¿sí?, en psicoanálisis, en lo que entiendo yo, son los dos principales, los dos únicos y fundamentales paradigmas en psicoanálisis. Quiero decir, con esto quiero decir, hay muchas teorías, pero si uno usara el análisis que propone Kuhn para pensar la estructura de las teorías, yo creo que se pueden establecer, he llegado a esa conclusión, dos grandes paradigmas. Eh, entonces, me parece que respecto de esta reflexión, ¿sí?, de la objeción, ¿sí?, a una sesión virtual como posibilidad de un análisis, ¿sí?, y la justificación de intervenciones, ¿sí?, que no se articulan simbólicamente, en el sentido que no se articulan simbólicamente, es decir, que no se piensa que incide respecto, ¿sí?, de algún sentido, de alguna significación, sino que va directamente al cuerpo, ¿sí? Me encontré, ¿sí?, que efectivamente la cuestión se dirime, ¿sí?, en dos concepciones contrapuestas, ¿sí?, de simbólico y real. ¿Sí? Eh, el paradigma freudiano, ¿sí?, eh, la psíquica, ¿sí?, está constituida por el encuentro de una realidad, de la realidad para el hablante, para el que va a hacerse analizar, para Freud, para su paradigma, eh, eh, se presentaba, lo pensaba dualistamente. Eso quiere decir que hay para Freud dos grandes determinaciones en el psiquismo. Una, que es efectivamente lo simbólico, es el esquema de la representación, y otra, ¿sí?, es lo real, la naturaleza, la biología, el cuerpo. ¿Sí? Lo que proviene, y lo piensa así, más allá de la palabra. Es toda su teorización de hacer, apunta a eso, y el, el- 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 es una concepción, ¿sí?, naturalista, ¿sí?, del inconsciente. El punto, el punto de arribo de Freud a esto es lo que Lacan critica en el discurso de Caracas, esa bolsita llena de pulsiones, ¿no? Eh, pero lo que me interesa entonces, el concepto de pulsión, justamente para Freud, es ese operador, ¿sí?, que articula lo real de la naturaleza y del cuerpo con la representación, lo simbólico, etcétera. Eh, entonces, claro, en ese punto eh, entiendo perfectamente aquellos que justifican, ¿sí?, eh, intervenciones del analista que no estén fundadas en ningún tipo de racionalidad, ¿sí? En general lo hice porque me pareció. No tengo ningún problema que Lacan lo haya hecho, ¿eh? Yo por suerte la palabra no tengo un problema en criticar a Lacan, digo, no estamos definiendo argumentos. Quiero tratar de expresarles la estructura argumentativa. Quiero decir, para mí, digamos, como les decía,
las intervenciones en real y la imposibilidad del dispositivo analítico está justificada de la misma manera, que es que la experiencia analítica, ¿sí? Se opera simbólicamente, o sea, incide en la experiencia analítica algo, ¿sí? Que está, digamos, una determinación que viene de lo simbólico y una determinación que viene de un más allá, ¿sí? De lo simbólico, ¿sí? Que se digamos, que se piensa, ¿sí? En términos de naturaleza. Eh, Cuando digo naturaleza quiero decir lo que está proponiendo, cómo piensa Freud al psicoanálisis es, y tiene en toda su, así como piensa que el límite de la representación, hay un límite entre la representación y el afecto, así como la pulsión habla de un más allá de lo simbólico, ¿sí? Freud también piensa realidad psíquica, realidad real, y Freud también piensa de alguna manera el inconsciente, ¿sí? Como la consecuencia de el malestar en la cultura. Y cómo piensa el malestar? Bueno, hay algo así como una fuente instintiva, digámoslo, una pulsión entendida así, ¿sí? Como instinto, esa sería como su fundamento, en el cual el aparato psíquico y lo simbólico hace lo que puede con eso, pero siempre hay un efecto más allá de lo simbólico que incide y que funda su visión del inconsciente y su concepción y el origen del inconsciente. Para Freud el inconsciente es humano, se viene con el hombre y se origina en este conflicto entre la cultura y lo no cultural, lo que está más allá de la cultura. Bueno, hasta ahí, hoy, los llamados lacanianos, que yo entiendo argumentan freudianamente, o sea, los freudio-lacanianos, ¿sí? Los freudio-lacanianos encuentran el concepto de goce, ¿sí? Estos mismos fundamentos, ¿no? El goce sería ese más allá de la palabra, el goce tendría, podemos decir así, una naturaleza real, ¿sí? Ligada a lo real, al real biológico, incluso hablan de la biología lacaniana, ¿sí? Y tienen exactamente lo curioso y lo que me interesa compartir. No digo que me tengan que creer, digo, les voy a mostrar los argumentos, ¿sí? La definición la definición que Lacan sostiene, ¿sí? De estos dos términos, de lo simbólico y lo real. Y por supuesto, me interesa además mostrarles cómo el paradigma de Lacan, ¿sí? El origen, ¿sí? De la razón histórica que funda el inconsciente no es la misma que la de Freud, ¿sí? Y como ya les anticipé antes, y además tiene otra epistemología. Otra epistemología. Eh, Lacan va a discutir cada vez que puede, le va a objetar a Freud, eh, la dualidad de su realidad. Para Lacan, y acá ya viene la primera dificultad que yo encuentro en transmitir esto, porque parece eh, como en general para mucha gente absolutamente desconocido y extraño. Insisto, no digo que me crean, simplemente escuchen mis argumentos. ¿Sí? Si, si Freud encuentra, ¿sí? El modelo de realidad, ¿sí? Como lo simbólico, ¿sí? Que no termina de alguna manera, representar, porque ese es su paradigma, ¿no? La realidad psíquica representa el modelo del proyecto, ¿no? La realidad psíquica es incidida por cargas energéticas que no tienen nada que ver, ¿sí? Con lo simbólico, son reales, y a partir de eso se determina el aparato psíquico. Eh, eh, Ese es el fundamento, les diría así, del inconsciente. Eh, el inconsciente para Lacan, y creo que es eso lo que insiste en su frase, el inconsciente está estructurado como un discurso, es discursivo. El inconsciente para Lacan, y vamos a ver qué quiere decir real en Lacan, eso es lo que me interesaría presentarles, que no es lo mismo que para Freud. ¿Sí? El inconsciente para Lacan, en principio,
en principio, y su concepción, el concepto de Lacan y su concepción de realidad, fundada en otra epistemología, en la epistemología de Coiré. Si Freud es empirista, Lacan se sostiene, argumenta una epistemología teoricista, digámoslo así. Eh, eh, para Lacan, la concepción que tiene de realidad para el hablante, no para la física. La concepción de la realidad en la que nos movemos se sostiene y se determina absolutamente, ¿sí?, por el interjuego. ¿Sí? Así como Lacan lo ponía realidad psíquica y realidad real, ¿sí? Lacan, Lacan presenta un modelo ternario, no dualista, dice, son la dimensión simbólico imaginario real, ¿sí?, del orden que sostiene el orden significante. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? No que no niega los cuerpos, no niega la sensibilidad, ¿sí?, no niega eh, cualquier incidencia que tenga un fenómeno natural en una persona. Lo que propone Lacan, en lo que yo eh, creo que conviene llamar el paradigma lingüistérico, ¿sí? Fíjese que Lacan, eh, 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 si bien critica absolutamente a Freud, hay algo, ¿sí?, de lo en que lo va a reivindicar sistemáticamente. ¿Sí? Hay algo, para Lacan, lo que vio Freud, ¿sí?, es el, el símbolo, ¿sí?, realizándose, ¿sí?, a nivel del cuerpo. Un cuerpo, ¿sí?, afectado por lo simbólico. Ese es el gran. Por eso él propone, dice que el psicoanálisis puede aportar a la lingüística una nueva lingüística que se llama lingüisteria, ¿sí? Y por eso tiene la lingüística y la histeria, porque hay algo ahí como, digámoslo así, ya no estamos hablando de la representación freudiana, la idea de realidad de Lacan no es una representación de una realidad real, trascendente, sino es el efecto, ¿sí?, del orden del discurso como su determinación absoluta de la realidad humana. Hay que tener en cuenta, es algo esto muy interesante de pensar, que de alguna manera esa correlación que hace Freud entre la percepción, ¿sí?, y el objeto, que sigue bien el modelo kantiano, ¿no? Habría una conciencia, hay un más allá del objeto que es incaptable, que es imposible de ser inteligible. Este es el mismo modelo de realidad de Freud. Esto lo adelanto. Me parece que lo digo así. Y en ese sentido, me parece que eh, lo digo, es consecuencia de una novedosísima concepción de realidad que Lacan propone. Eh, Lamentablemente estos argumentos no circulan, entiendo yo, porque eh, actualmente en psicoanálisis, eh, como cuando estaba Lacan, así como cuando Lacan había establecido, ¿sí?, al post-freudismo, ¿sí?, como una reteorización de Freud, que anulaba lo esencial de él. Pensé que hoy el post-lacanismo, que me parece que argumenta freudianamente, o sea, entiende a Lacan freudianamente, ¿sí? Eh, digamos, hay mucha dificultad para concebir, ¿sí?, la idea, ¿sí?, de que la realidad es significante. Eso entre los psicoanalistas. Después hay una hipótesis lingüística, que es la hipótesis de Sapir-Whorf. Es una hipótesis de 1954. No sé si Lacan tendría que buscar si Lacan la conocía, y que es algo así como lo que dice es, ¿sí? Eh, eh, a ver, eh, la- hay una hipótesis fuerte y una hipótesis débil. La fuerte es, ¿sí?, que el idioma determina con sus estructuras gramaticales y su léxico, ¿sí?, la visión del mundo que tiene esa comunidad lingüística. ¿Sí? Agregaría yo estructuras gramaticales, léxico y semántica. Otro que piensa de alguna manera así es Wittgenstein, el filósofo analítico,
que los límites del mundo son los límites del lenguaje. ¿Sí? Acá tengo un comentario. Lo real vendría siendo lo inmundo, lo que el sujeto no es capaz de soportar, ligado a las cuestiones mortuorias. Claro, exactamente, ese es el paradigma freudiano. Lo real no es simbólico, está más allá de lo simbólico, está ligado al cuerpo, es decir, lo inmundo, ¿sí? Y de alguna manera es inasimilable por lo simbólico. O sea, es heteróclito, ¿no? Es otra cosa. En Lacan no. En Lacan, simbólico y perspectiva real, podemos decir así, las dimensiones, ¿sí? que sostienen el lenguaje. Y son, de alguna manera, están de alguna manera concebidos como efecto del lenguaje. Eh, las dos pistas que da Lacan para esto son que no hay realidad prediscursiva. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que la realidad es después del discurso. Es muy interesante el modelo que propone Edelstein con el Big Bang, ¿sí? Del lenguaje. El Big Bang del lenguaje, ¿sí? Eh, 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 digo así, implica la introducción en el lenguaje, implica que la determinación, ¿sí? La incidencia, ¿sí? En la realidad va a tener valor significante. Y ese valor significante, ¿sí? Está absolutamente desligado de cualquier referencia natural. ¿Sí? Pierde esa referencia natural. Les anticipo, no me voy a meter por ahí, pero para que puedan argumentar que lo que Lacan propone, ¿sí? Cuando se pierde, ¿sí? en esa regla, cuando discute el paradigma freudiano, Lacan va a proponer que, quiero decir, que lo que sostiene, ¿sí? La realidad del lenguaje, ¿sí? Puramente simbólica, pero cómo ese simbólico funciona, ¿sí? ¿Sí? Es lo real en la naturaleza, que es porque la concibe lo psíquico como representación de una naturaleza, ¿sí? Para Lacan, ¿sí? Lo que estabiliza el significado de la realidad es la función del otro. ¿Sí? No me meto con eso, pero digamos lo presento. Efectivamente, fíjense que eh, 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 así como, miren qué interesante, así como Freud sostiene una epistemología empirista, eh, concibe justamente, y relativamente con eso, concibe que el origen del inconsciente se remonta a los orígenes del hombre. Ahora bien, ahora bien, Lacan, además de tener una concepción estrictamente simbolista de la realidad, que podría pensarse genéricamente, ¿sí? Va a ubicar, ¿sí? La condición de posibilidad del psicoanálisis en algo que, que, que algo que eh, transforma, digámoslo así, eh, la, 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 el saber, ¿sí? Digamos, el saber al menos hasta ese momento. Digamos, se sabía distinto y ese punto, ese corte es la ciencia. ¿Mm? O sea, así como Lacan ubica el origen, así como Freud ubica el origen del inconsciente en sus postulados como el origen del hombre, un conflicto entre lo simbólico, ¿sí? Y lo más allá de lo simbólico, ¿sí? Lacan lo va a proponer como una consecuencia de una alteración del régimen de saber en el hombre. Y una alteración no menor porque va en línea, va en sintonía, ¿sí? Con, lo vemos así, el pasaje de una concepción empirista del mundo a una concepción teoricista, digamos, simbolista del mundo. Y efectivamente esas son las tesis de Coiré. Coiré dice que la ciencia empieza, ¿sí? Es posibilidad cuando apela al método lógico-matemático para la explicación del mundo. ¿Mm? Eh, eh, ese pasaje efectivamente implica que a partir de lo que el fundamento filosófico de eso es el cogito cartesiano. Descartes, recuerdan que dice dudar de toda percepción, dudar y llegar a un punto de las ideas no claras, sencillas, etcétera. Ahí está
ahí está anticipando no anticipando, él creía que la estructura del mundo era matemática, del mismo modo que Galileo, el mundo está escrito en caracteres matemáticos, y lo curioso es que esta manera, ¿sí?, de concebir el mundo, ¿sí?, eh, 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 a partir de la postulación de una estructura fundamental, formalizable, eh, eh, resultó extremadamente potente. Lo que se produce ahí, va a decir Coiré, es una ruptura, ¿sí?, de las relaciones del saber, ¿sí?, con la realidad, eh, lo digo así, empírica, significable, y el modo que tiene la ciencia, ¿sí?, es justamente eh, eh, un abordaje de la realidad por vía de la lógica. Eso funda, ¿sí?, la física matemática, y la potencia explicativa, ¿sí?, es notablemente superior. O sea, el saber parece que es más potente, fundamentado en la lógica matemática, ¿sí?, que, ¿sí?, ese saber de alguna manera, esa concepción de la realidad entendida, ¿sí?, como un significado del mundo, pero que no se le podía exigir ninguna racionalidad. Hay un pasaje muy interesante ahí, ¿sí?, digamos, entre concebir un pensamiento, ¿m?, como un saber, una idea, a el pasaje a concebir el pensamiento como un razonamiento. Eso es absolutamente moderno. Entonces, eh, Lacan va a decir que eh, esa manera, ¿sí?, de entender el mundo razonablemente, o sea, fundada en razonamientos, pierde algo, ese saber, ese modo del saber, pierde algo que de alguna manera tenía el saber anterior, lo pensable. Quiero decir, nadie dudaba de que el mundo, antes de Descartes, antes de la ciencia, nadie dudaba de que el mundo era, de alguna manera, aquello que se presentaba como pensable. Coiré dice que había toda una epistemología mágica antes del advenimiento de la ciencia. Se pensaba cuántos camellos cabían en una aguja. O sea, podemos decir, y es muy interesante esto para pensar la definición de real de Lacan, la realidad estaba definida, ¿sí?, a partir de todo lo posible. El fundamento de la realidad era lo posible. Eh, lo, lo que Lacan toma, digamos, considera fundante de la posibilidad del psicoanálisis, es efectivamente una, ese cambio, ¿sí?, en cual el saber, de alguna manera, ya se desprende, ¿sí?, de toda referencia empírica. Esto no quiere decir que ese saber que se desprende de toda referencia empírica para sostenerse en argumentaciones lógico-matemáticas no se verifique en la naturaleza, que es cosa que efectivamente pasa. Pero para que tengan una idea de esto, ¿no? Llevó 100 años hacer el experimento del bosón de Higgs, ¿sí?, que la relatividad de Einstein, ¿no?, calculó, ¿sí?, antes de su manifestación empírica, su determinación, su verificación empírica. ¿Sí? Claramente son dos modelos totalmente distintos. Un modelo de ciencia teoricista y un modelo de ciencia experiencialista. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque la noción de real de Lacan, si considera la determinación simbólica absoluta en el inconsciente, no refiere a la naturaleza. No es la naturaleza. La función de inconsciente de Lacan va a decir es lo imposible. Y para entender qué quiere decir que Lacan dice que lo real es lo imposible, que poco tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver todo con la lógica, todo tiene que ver con la lógica, es necesario volver a Coiré, donde de alguna manera es Coiré el que presenta esa tesis. Es decir, si lo real, ¿sí?, antes de la ciencia era todo lo posible, ¿sí?, todas las posibilidades, ¿sí?, la ciencia lo que produce, ¿sí?, en su concepción de la realidad, en su metodología, ¿sí?, formal de concepción de la realidad, es que, de alguna manera, la fórmula, eso sería la concepción formal, o sea, algo desprovisto de significado,
Fíjate qué distinto al mundo explicado como lo posible de explicar al mundo pensado como una fórmula matemática, ¿sí? A la realidad pensada como a la naturaleza pensada como una fórmula matemática, y dice que esa fórmula matemática fija un límite, ¿sí? A lo pensable. ¿Sí? Dicho de otra manera, ¿sí? La realidad es aquello, ¿sí? ¿Sí? Que es posible de formular, ¿sí? En el marco lógico, ¿sí? De una formulación abstracta. Y, ¿sí? Y lo que va a decir Coire es que, digamos, él dice que hay una mutación ontológica, o sea, cambia la concepción de realidad, ¿sí? Y de alguna manera, así como lo real era lo posible, ¿sí? Antes de la ciencia, él va a decir que lo real, ¿sí? Se funda en relación al límite, a un límite de imposible, ¿sí? Que se desprende de la misma formulación lógico-matemática. Digo, este imposible hay que entenderlo lógico-matemáticamente. O sea, no hay, en algún sentido esto quiere decir que no, la realidad, ¿sí? Que sostiene, ¿sí? Por ejemplo, la teoría de la física está de alguna manera concebida como el marco de posibilidades que tiene sus formulaciones lógico-matemáticas. Esa es la realidad para la ciencia. ¿Sí? Quiero decir, fíjense que notable, que la realidad definida, y así lo dice Coiré, ¿sí? Como a partir de lo imposible, ¿sí? Esta realidad así definida a partir de lo imposible, pierde, les decía antes, este saber pierde algo que tenía el otro saber, ¿sí? Que es la idea que justamente también es alterado, así como el saber pasa a ser de lo pensable a lo razonable quiere decir que tiene un marco lógico, y ese marco lógico, lo real, es lo que cae, lo que no puede ser, lo que no entra, o lo que es ilógico, digamos, dentro de esa estructura, lo que es ilógico para esa estructura, no es aceptable para esa estructura, lo que es imposible en esa estructura, ¿sí? Les decía, ese pasaje donde se altera el pensamiento, digámoslo así, ¿sí? El pensamiento como de un saber a un razonamiento, que eso es para nosotros pensar. Yo entiendo que es muy difícil estas cuestiones, ¿no? Porque ¿cómo podía pensar? Pero por ejemplo, en el medioevo nadie creía que pensaba en nombre propio, ¿no? Los saberes no venían de Dios, que ahí estaba la garantía de la verdad. Entonces esta función de verdad estaba implícita en la significación del mundo. Lo que dice que va a producir la ciencia con su nueva postulación, con una nueva ontología, una nueva concepción del saber, decíamos teoricista, y una nueva ontología. Me parece una nueva realidad, que es efectivamente la que permite, la que la ciencia permite explicar y por supuesto le da existencia a la medida que lo explica, ¿no? Eh, Pregunta. Había una pregunta antes de Alba Escalante. Entiendo yo que hay dos. Yo lo tomo como referencia porque me parece que por esa línea va Lacan, pero la hipótesis de Sapir-Whorf, hay una hipótesis restringida y una hipótesis como absoluta, ¿no? Y en ese sentido, yo, yo le agregaría a la hipótesis de Sapir-Whorf en la dimensión de lo semántico, pero bueno, él lo pone en la comunidad lingüística. Yo creo que Lacan está del lado digamos, de la versión absoluta. ¿M? O sea que no hay de alguna manera realidad, pues ahí se parece a Wittgenstein, ¿no? Los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. Lacan diría, ¿sí? Teoricistamente con Coiré, ¿sí? Los límites del mundo los límites del mundo son la imposibilidad lógica de su fundamento formal. Eh, Hay una pregunta, dice, ¿lo real en el orden de lo indeterminado o imposible se puede abordar entonces de una formalización teórica? No, a ver, no se entendió. No es lo mismo lo indeterminado que lo imposible. Lo real es lo imposible lógico. Así como Lacan dice que el psicoanálisis le puede aportar a la lingüística una nueva lingüística, que es la lingüisteria, dice Lacan que el psicoanálisis puede aportar a la lógica, ¿sí? Esta noción de que lo real es lo imposible. Lo imposible es lógico, que no es lo indeterminado. O sea, las posibilidades lógicas de lo real está sostenido en las posibilidades lógicas que se despliegan en un fundamento racional. Con racional quiero decir, es un pensar lógico. ¿Mm? Eh, entonces, efectivamente,
el valor que tiene lo real para Lacan es intrínseco al funcionamiento simbólico. No es para Lacan un más allá de lo simbólico y está clarísimo, está clarísimo. Ojo, hay que diferenciar dos simbólicos. Hay que diferenciar dos simbólicos, ¿no? Hay que diferenciar, digámoslo así, el simbólico del nudo Borromeo y lo que yo le estoy proponiendo, eh, eh, que me parece que hace Lacan del mismo modo que hizo Lévi-Strauss en la antropología, que es tomar, ¿sí? La lingüística estructural, ¿sí? Digamos, un abordaje de la disciplina, una concepción lingüístico-estructural del inconsciente. En el fondo, si hay algo que tienen en común todas las teorías, todos los dos paradigmas, es que, digamos, se trata se trata de una clínica sobre algo llamado inconsciente. Entonces, en este punto le estoy proponiendo, hay dos definiciones de inconsciente. Una definición naturalista de Freud, ¿sí? Es inconsciente pulsional, una definición simbolista, que es el inconsciente lingüístico de Lacan. Ahora bien, cuando digo el efecto de lo simbólico, digo, en ese sentido digo, la determinación simbólica, ¿sí? Del estilo, de cómo concebía, cómo postulaba Lévi-Strauss, ¿no? La, la, la estructura significante de las relaciones sociales en una comunidad. Lacan dice que el psicoanálisis, ¿sí? Tiene, digamos, otra concepción de estructura que yo estoy de acuerdo y voy a tratar de, de, de transmitirles. Entonces, fíjense, volvemos a la ciencia. Ahí pareciera que la cuestión de la ciencia es un parteaguas entre Freud y Lacan. Para Lacan la ciencia es teoricista, la ciencia es la realización de la ciencia es una concepción de la realidad fundada en las realizaciones, en las posibilidades lógicas, ¿sí? De su formulación abstracta, ¿sí? Y lo real, ¿sí? Es lo imposible, ¿sí? Es lo que no entra en ese campo, ¿sí? De realidad. Eh, bien. ¿Qué relación entonces se encuentra Lacan entre ciencia y psicoanálisis? ¿Por qué dice Lacan, ¿sí? Que el psicoanálisis es posible solamente a partir de la ciencia? Me remito a eso que les decía, que cambia también, ¿sí? El lugar de la verdad. Podemos decir así, en lo pensable no se dudaba de lo verdadero de lo pensable antes de la ciencia. Después de la ciencia, ¿sí? Digámoslo así, lo verdadero es lo razonable. Y lo razonable, como bien sabemos, ¿sí? Y particularmente en el campo de la ciencia, lo razonable, lo digo así, aspira, ¿sí? A un saber que explique todo, pero no tiene esa exigencia. ¿Sí? El saber racional de la ciencia renuncia a la idea de que hay una verdad, ¿sí? Que determinaría, digámoslo así, que estaría más allá, ¿sí? De las consecuencias lógicas de sus postulados. Eh, Están buenas las preguntas que me hacen, porque efectivamente yo les decía, ¿sí? Que así como todas las intervenciones, volvemos a lo que estábamos, al eje de esta reunión, ¿no? Para dentro del paradigma freudiano, se entiende ahora, ¿sí? La relación de la experiencia de los cuerpos, en tanto concibe una realidad más allá de lo simbólico, es determinante, y el nombre que le puso Freud es pulsión, el nombre que usan hoy es goce, ¿sí? En una reteorización freudiana del concepto de Lacan, que tiene que ver con otra cosa, no nos vamos a meter eso, pero básicamente lo que yo les propongo, que en el orden significante, digamos, el valor que tiene, ¿sí? Eh, 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 Todo aquello que incide en la realidad del hablante se realiza, se vehiculiza, ¿sí? A nivel del significante. El nivel del significante, entonces, estamos acá con este punto de es esta nueva manera de concebir la realidad. Es decir, como Lacan tiene una teoría representacional de la realidad, Lacan tiene una teoría significante de la realidad, ¿sí? Y eh, Lacan va a tener en cuenta el modelo de la ciencia para pensar, ¿sí? Y acá vamos a un punto central, que me parece el que dirime a mí la cuestión respecto a si se puede hacer psicoanálisis virtual o no, que va a decir Lacan,
y esa es la articulación que él va a hacer entre ciencia y psicoanálisis, que el sujeto de la ciencia es equivalente, análogo al sujeto del psicoanálisis. Eh, entonces, la condición de posibilidad del psicoanálisis está dada primero por una alteración de las relaciones entre saber y verdad. Por eso hay psicoanálisis. ¿Y qué quiere decir eso de Lacan? ¿Sí? Quiere decir que va a operar en relación al saber como fundamento, ¿sí? Como fundamento, ¿sí? De la realidad, va a operar, ¿sí? Como garantía, ¿sí? Como posibilidad, ¿sí? La función del otro. Y esa función, ¿sí? Es una función del discurso. Fíjense qué interesante esto, es muy simplista el análisis, pero así como el paradigma freudiano encuentra digamos así, su garantía, su soporte, ¿sí? Su fundamento en una realidad objetiva trascendente al lenguaje, Lacan lo va a encontrar, ¿sí? Eh, eh, esa función de la verdad, Lacan la va a encontrar y la va a referir a la función del otro. Este sujeto que propone Lacan para el psicoanálisis es un sujeto de discurso. Por la banda de Moebius, y la banda de Moebius, podríamos decir así, es el saber, ¿sí? Sobre el cual va a operar un analista. ¿Sí? Vamos ahí, a eso vamos, Emiliano Barreiro. Esta realidad, ¿sí? Ya no es esta realidad, la realidad humana, ¿sí? Se sostiene en saber, decíamos un saber razonable, o sea, ¿sí? En la condición de razonabilidad de un saber, ¿sí? Y lo que de alguna manera el dispositivo psicoanalítico permite, ¿sí? Es el despliegue del saber que sostiene la realidad para el hablante. Y es sobre eso exclusivamente esa es su materialidad y es sobre eso lo que va a operar. Ahí ya eh, eh, mi debate con los freudianos. Si es esa la función del psicoanálisis, operar sobre el saber, ¿sí? Que se despliega, ¿sí? En el diálogo analítico, eh, eh, la condición esencial y fundamental del psicoanálisis es la posibilidad de un diálogo, desplegar un saber. Les decía que la estructura fundante de este saber, ¿sí? La estructura fundante de este saber, que es la realidad en la que se despliega el hablante. ¿Entienden ahí por qué Lacan en el discurso de Roma dice, piensa un psicoanálisis como, digamos, ¿no? En el campo del lenguaje como función de la palabra? Esa es la concepción lingüistérica y para eso desarrolla la manera de acceder, ¿sí? La manera de pensar la intervención del analista es efectivamente, ¿sí? A partir de la estructura, ¿sí? Que Lacan piensa la intervención del analista al, tengan en cuenta los que les proponían, lo que les decía antes del modelo de la ciencia, como una operación, ¿sí? Que produce el analista, ¿sí? En ese discurso que se explica, ese discurso que no es ni del analista ni del analizante, eso es el sujeto, ni uno ni otro, es eso que se habla, el sujeto en el sentido francés, en ese asunto que se despliega en un análisis. La función del analista es establecer, digámoslo así, digamos así, una cadena constituyente, que es su fundamento lógico. O sea, ese saber, ese saber, ¿sí? Que se despliega en un análisis, sobre ese saber se despliega un análisis, el analista va a tender a encontrar, ¿sí? Entiendo yo, solo una cadena. Eso quiere decir, eso sería una intervención. Una intervención sería, de alguna manera, poder establecer, ¿sí? La lógica, ¿sí? Que determina lo pensable para un analizante, punto uno, y el encuentro, ¿sí? Fíjense qué interesante ahí el concepto de real, ¿no? ¿Sí? Lacan va a pensar que la operación del analista es establecer algo así como, ¿sí? Lo real en el sentido simbolista, en el sentido de cuál es, ¿sí?
la estructura lógica mínima, ¿sí? que, que es real en tanto no es posible, ¿sí? No es posible una realidad por fuera de las consecuencias de esa cadena. La operación de la lista del corte por la línea media, ¿sí? Dice, de alguna manera, es transformar, ¿sí? Es poner en discusión, es extraer, extraer la línea media de la banda de Mobius. Sería algo así como poder hallar, poder establecer y poder transmitir, ¿sí? La lógica, ¿sí? La lógica que sostiene las significaciones que se despliegan como saber en un análisis. Eh, este saber, además de, digamos, la estructura de este saber, permite establecerla y poder correrla, poder sacarla, y si pensamos otra cosa, que es muy interesante, como un análisis uno puede, justamente uno muchas veces opera así, ¿no? Bueno, vos decís que esto, pero pará, podría ser otra cosa, ¿no? Podría organizarse, podría hacerse pensable otra cosa. Bueno, eso no funciona, digámoslo así. Uno no puede decirle, bueno, podés pensar otra realidad, sino en análisis, si no establece, ¿sí? Cómo está constituida lógicamente, ¿sí? El fundamento lógico que sostiene esa realidad. Eso sería la operación del análisis. Y efectivamente, entonces Lacan va a concebir la banda de Mobius como una superficie de un saber desplegado. Y si uno hace el corte por por la línea media de la banda de Mobius, dice, ese saber, ¿sí? Va a cambiar de estructura. Ese cambio de estructura, ¿sí? Implica para Lacan el establecimiento de una dimensión del saber, ¿sí? Que se acuerda que recupera lo que la ciencia había perdido como dimensión de verdad, ¿sí? Y que de alguna manera permitir, ¿sí? De ese saber, ¿no? Va a llamarlo así, un saber no sabido, ¿sí? Un saber no sabido que, digámoslo así, eh, que tiene relación con el deseo, con la función del deseo. No me voy a meter ahí, ¿qué quiere decir eso? No me voy a meter ahí, pero podríamos decir así. La diferencia cuando se produce, ¿sí? Una intervención en análisis, se tiende de alguna manera a establecer la estructura lógica que funda el saber, que impide pensar, que impide saber, que impide hacer pensable, ¿sí? La realidad en relación al deseo. De alguna manera que obstaculiza el deseo. En ese sentido, la dimensión de verdad que recupera el psicoanálisis, ¿sí? No es no es que volvemos a Dios y creemos que hay una verdad absoluta, es una verdad particular, ¿sí? Que es la verdad del deseo. Y la verdad del deseo podría decir ese saber, ¿sí? Que puede vehiculizar, que puede motorizar, ¿sí? Que puede hacer lugar, ¿sí? A la dimensión del deseo en el discurso. Un discurso verdadero, decir Lacan, ¿sí? Ese discurso que articula, ¿sí? El saber al deseo. Esa es la operación de la lista. Y fíjense cómo de alguna manera ahí lo real, ¿sí? Para Lacan, en este ejemplo, son la condición de posibilidad del saber, ¿sí? Ese es su real. Cortando por la línea media, ¿sí? Establecemos el real, ¿sí? Determinante y efectivamente, no me voy a meter en eso ahora, pero efectivamente, al modo de la ciencia, se puede hacer una operación simbólica, ¿sí? Respecto de lo que funciona como real y se constituye un nuevo campo de saber. Eh, bien, eh, la idea, espero que se haya entendido, ¿sí? Es contarles que eh, la, las argumentaciones, ¿sí? Que yo he analizado para establecer si una sesión virtual eh, respeta la dignidad teórica de la clínica psicoanalítica, se encuentra con esto, que el psicoanálisis, el paradigma freudiano no puede aceptarlo, eh, porque su concepción dualista de lo inconsciente determinado por la realidad y la naturaleza y lo simbólico lo lleva a requerir otro tipo de operaciones no simbólicas del análisis que llama intervenciones en lo real. Hay una ironía en eso, y que es lo que los freudianos entienden como intervenciones en lo real, ¿sí? Y en esto también cómo piensan el cuerpo como real, también, ¿sí? En el paradigma lacaniano es imaginario.
O sea, lo que mis colegas justificaban como intervenciones en lo real, en realidad eran, ¿sí? Jugadas imaginarias que puede haber en un análisis, ¿no? Poner a jugar algo del orden de lo imaginario, ¿sí? Pero nada que ver con este real que yo les propongo, que concibe Lacan a partir de Coiré como fundamento, ¿sí? De una realidad, ¿sí? Determinada por lo simbólico. Eh, en síntesis, yo creo que Lacan se abocó a articular el psicoanálisis a, a- a la lingüística y a la ciencia. Pensé que ese es el aporte. Ese aporte, justamente digo, funda otro paradigma porque, podríamos decir así, no podemos decir así, Kuhn elabora y argumenta que, digamos así, aunque el concepto tenga el mismo nombre, si el paradigma es distinto, es absolutamente, fundamentalmente otra cosa. Es cierto también, ¿sí? A ver, en este sentido se entiende por qué, ¿sí? El paradigma freudiano acepta intervenciones no determinadas simbólicamente, no concebidas respecto de la lógica del fantasma, por ejemplo, ¿sí? Y el psicoanálisis lingüistérico de Lacan, que concibe un inconsciente discursivo, ¿m? como, como, como el inconsciente legal, como el fundamento lógico del saber del hablante por las determinaciones históricas, las determinaciones significativas, significantes del otro históricamente, digamos, de alguna manera sostiene su realidad para la lógica del fantasma y, y esa lógica del fantasma, digamos, que sostiene la realidad a partir de la función de lo simbólico, la naturaleza, ¿sí? El cuerpo, etcétera, incide, se presenta, se realiza como en el campo significante. En ese sentido, para Lacan, el cuerpo, por ejemplo, no va a estar al lado de lo real, sino va a estar al lado de lo imaginario, ¿sí? Lo que cierra, ¿no? La consistencia, va a decir él. ¿Sí? El modelo freudiano, ¿sí? Concibe un inconsciente digamos, naturalista, biologicista, ¿sí? Concibe el lenguaje, ¿sí? Eh, concibe que el lenguaje no determina la dimensión del inconsciente, sino que también hay, ¿sí? Una incidencia de la realidad, de lo real. Con esto yo quiero decir, no quiero decir que el paradigma simbolista de Lacan no entra la naturaleza. Lo que digo es entra con valor significante. ¿Sí? Del mismo modo que entiendo, como yo entiendo la postulación de Lacan, ¿sí? El goce, ¿sí? Toda su teorización del goce, ¿sí? Digámoslo así, ¿sí? Es una concepción significante, ¿sí? De la sensibilidad. El goce es una concepción significante de la sensibilidad, de lo que es sensible, y el significado es una concepción significante, el sentido es una concepción significante de lo significable. Entonces, sentido y goce, Lacan va a permitir, va a unificar, ¿sí? De alguna manera las determinaciones que podrían venir, ¿sí? Que podrían venir del cuerpo, pero no interpretadas con un valor por fuera de lo simbólico, sino integradas como ¿sí? Eh, una determinadas por el significante. Eh, bien. Entonces, para concluir, ¿no? Digo, según mi concepción de real, que considero que es fundante, que pertenece al fundamento del paradigma lingüistérico, ¿sí? Eh, digamos, el virus, la pandemia, no es ontológica, ¿sí? No refiere, ¿sí? A una ontología, se refiere a la lógica desde otro campo, es otra manera de concebir lo real, justamente profundamente ligada digo así, entendida como una de las dimensiones, ¿sí? De la realidad significante, ¿sí? ¿Qué es esa realidad? Alfredo Einstein lo dice muy bien, ¿no? El Big Bang del lenguaje, ¿sí? Es un antes y después de las relaciones, ¿sí? De las determinaciones
de la realidad natural en el hablante. Una vez que uno entra en el campo del lenguaje, ¿sí? La determinación, en tal caso, de lo biológico, de alguna manera, es parte del campo significante. Parte del campo significante, en este caso, el concepto que él desarrolla es goce, para pensar. Pero el goce en este punto no es la pulsión de Freud, ¿sí? No es un más allá del lenguaje, está profundamente integrado al lenguaje. Eh, bien. Bueno, yo pararía acá. No sé qué les parece. Si quieren, hacemos preguntas, aclaramos cosas. A mí me suele pasar esto, ¿no? Cuando me suele pasar esto, me preguntan de dónde saco eso, lo que digo, los postulados que digo. Yo digo, estudio Lacan. Y cuando digo estudio Lacan, no estudio el seminario establecido por Miller. Estudio o Staferla, ¿sí? La página Staferla, FRE, o los seminarios de Rodríguez Ponte, que me parece que así como Lacan, así como Alfredo Einstein decía que hay un Lacan apócrifo, ¿sí? Yo considero lo mismo, o sea, el, fíjense en la indignación que tenía Lacan porque se tradujo el trieb de Freud como instinto, la indignación que tenía, que es lógica que tenía indignación, porque Lacan es profundamente antibiologicista, o sea, profundamente simbolista y rechaza cualquier determinación biológica natural para su concepción de lo inconsciente. Bueno, imagínense si supiera, ¿sí? que su seminario, que es una gran parte de su obra y sus postulados teóricos, ¿sí? ha sido maltratado, manipulado, tergiversado, etcétera, 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 como lo ha sido. Seguramente haría lo que hicimos nosotros, que es tratar de pensar si ahí había alguna orientación, y eso es lo que nos permite hoy postular, ¿sí? que efectivamente en esa tergiversación y esa manipulación que hace eh, eh, Miller, ¿sí? del seminario de Lacan, y que plasma como oficial la palabra oficial de Lacan, tiene esta lógica. O sea, es la reintroducción, ¿sí? Por eso está bueno, me parece, llamar poslacanismo al lacanismo freudiano. Es el intento, es no poder salir del marco epistemológico, paradigmático que propuso Freud. Ahora bien, por último, una cosita más que no me quería olvidar. Dos cositas. Eh, cuando, cuando uno argumenta, cuando uno estudió los seminarios de Miller, cuando uno argumenta, muchas veces gente me dice, ¿en qué te autorizás para... ¿Por qué vos sostenés esa posición? Y ahí encontré una buenísima, es que yo me baso en el ultimísimo Lacan, ¿no? Yo disiento, o sea, creo que la manera de concebir la teoría que tenemos en Apola de Lacan, no acepta jamás esas discontinuidades fíjense lo que les digo, real, simbólico, imaginario, son la estructura fundante del orden significante. No es que hay un Lacan real, un Lacan imaginario y un Lacan simbólico, ¿no? Esa asociación es esa misma manera de entender la teoría de Lacan como discontinua, heterogénea, ¿sí? Y lleva a pensar que el último Lacan, ¿sí? es más verdadero, ¿sí? Es una manera muy particular de argumentar lo último que dijo, pero yo le sigo la corriente, digo, yo leo, yo me fundo mi lectura de Lacan en el último Lacan, ¿sí? En particular, la carta del 24 de enero de 1980 en Le Monde Diplomatique, donde él dice, nadie ha aprendido nada a mi lado, ¿sí? Al punto que lo niega y deniega y reniega, ¿sí? Ahí habla de Miller y dice, ¿es por haber confiado su cuidado a quien testimonia no haber entendido nada de la estructura que lo motiva? ¿Sí? Bueno, yo fundo mi lectura de Lacan en el ultimísimo Lacan, lo más último que hay, ¿sí? Y que dice efectivamente que los herederos de su obra, en particular Miller, lo dice con todas las letras, no entendió nada. Entonces, como siguiendo la corriente, como parece que les gusta, digamos, argumentar así, eh, leo también la carta del 5, dice, estoy agradecido por haber sido enseñado por sus alumnos, ¿no? Dice, cuando disuelve la escuela, escuchen esto, ¿no? Por eso disuelvo, ¿sí? Y no me quejo de los susodichos miembros de la escuela, ¿no? Antes bien, les estoy agradecido por haber sido por ellos enseñado, donde yo por mi parte fracasé. Entonces, si Lacan dice que hay un fracaso de su enseñanza, ¿sí? Y dice que no se entendió nada de la estructura, me parece que eso, en principio, permite atisbar o pensar que son
digamos, la noción de estructura es fundamental es el fundamento de su concepción del inconsciente. Y efectivamente, la estructura, me parece, a la que Lacan refiere en ese momento, es ni más ni menos que la lingüística estructural. O sea, el abordaje estructural que Lacan propone para el psicoanálisis es fundado en una nueva concepción lingüística que solo tenemos los psicoanalistas, que es la idea de que el símbolo hace realidad. ¿Sí? La humana, ¿sí? Y de alguna manera, para hacerla completa, y la función del otro. ¿Sí? La función del otro en relación al soporte de ese saber. Eh, Quiero decir, ahí es donde les cuento, me parece que se da el pasaje de la referencia objetiva freudiana, ¿sí? A la referencia del otro como soporte de la realidad. Claro, fíjense, en ese sentido, wittgensteinianamente, o con la hipótesis de Sapir-Whorf, la realidad así concebida, ¿sí? Es una realidad, digamos así, eh, realizada en el campo del lenguaje, o sea, ¿sí? Digamos así, se realiza como realidad, ¿sí? A partir de la función de la palabra. Es en algún sentido, la ontología naturalista, ¿sí? La ontología lacaniana es una ontología simbolista, o él lo dice con todas las letras, materialista. El postura para el psicoanálisis es un materialismo, que opone al materialismo freudiano. Bueno, creo que hasta acá abrimos el diálogo, si quieren, y conversamos virtualmente. Una última cosita, ya que no hay preguntas. ¿Mm? Eh, Resuelta la cuestión de que no objeta la posibilidad del despliegue de un psicoanálisis entendido en el marco de paradigma de la... Yo entiendo que eh, quienes consideren que, que la experiencia de los cuerpos en el psicoanálisis es esencial a, a- determina de un límite a las posibilidades de intervenciones, entiendo que hoy deben estar en problemas. De hecho, es notable una nota en página 12 donde algunos psicoanalistas hablaban, y era notable porque todos decían que algo se perdía, y seguramente esos analistas a mí me hubieran dicho hace 5 años, es una chantada, eso no se sostiene, un análisis por teléfono, y hoy ya dicen, es decir, una ironía parece, que se sostiene pero un poco. Un análisis un poco virtual puede ser, ¿no? Y bueno, entiendo, hay que elaborar, lo entiendo. De todas maneras, en esa nota, en particular, llamaba la atención como ninguno podría definir en qué afectaba. O sea, ¿por qué afectaba? Y en principio, bueno, eso, me llamaba la atención eso. Yo creo, a ver, si no hay lo digo así, eh, eh, impugnación, ¿sí? Eh, teórica la posibilidad de la práctica del psicoanálisis, es necesario, sí, me parece pensar qué incidencia tiene la pérdida de verdad. Y considero que el nivel de incidencia que tiene un diálogo virtual se da estrictamente a nivel de lo imaginario. O sea, tiene el valor que cobra, ¿sí? El modo que tiene. ¿Sí? Imagino del mismo modo que podría tener cualquier cambio en el analista, que se casa, que está embarazado, que digamos, que cambia de orientación sexual, que se muda, que cambia de consultorio. Digo, no digo que eso no determine la posibilidad de una transferencia, digo, la dimensión imaginaria puede ser muy determinante, de hecho, desde el pasado hay quienes no se bancan la no presencia, pero mis argumentos ahí, mis argumentos es que no se bancan justamente el soporte imaginario del análisis, nada que ver con lo real. Pero sí, efectivamente, me parece que es ineludible que todos tengamos en el cálculo, en el cálculo de sujeto, Lacan dice que la hipótesis del sujeto es responsabilidad del analista, ¿sí? Los freudo-lacanianos dicen que la responsabilidad del sujeto, ¿sí? Es del paciente, porque confunden sujeto como paciente, pero bueno, justamente porque efectivamente el análisis pensado de la freudiana, ¿sí? Empuja
¿sí? De alguna manera, los analizantes termina, me parece, como terminó el post-freudismo, ¿sí? En una especie de entronización de la conciencia normal, normalizada por el analista. Hoy la versión post-lacaniana encuentra en su concepción de goce y lo real, ¿sí? Ese límite en el cual, digámoslo así, los análisis, lo digo así, funcionan por una operación, ¿sí? Que va más allá de lo simbólico. Esa es la concepción del goce que tienen los poslacanianos. Mi impresión, bueno, al menos como yo practico el análisis, es, eh, es a partir de la lógica, ¿sí? De una operación lógica en el discurso, lo que no quiere decir que uno no aloje imaginariamente también y no cuente con ese factor. En ese sentido, digo, eso es lo que hay que pensar para, me parece, como incidencia posible en estos cambios del dispositivo. Por eso digo, me parece que pertenecen al registro imaginario, ¿no? Digamos, cómo entender este cambio. Pero de ninguna manera, o sea, hay una incidencia imaginaria, pero no objeta el dispositivo, porque en principio la función del analista es lógica. Freud había propuesto, había pensado al analista como un eh, y si tomamos eso, el paradigma freudiano son los detectives de CSI que buscan indicios materiales, ¿sí? Y si lo pensamos en el paradigma lacaniano, los detectives lacanianos somos el matemático de Number, el que piensa, el que descubre, digamos, lógicamente cómo va a actuar, ¿sí? Al que quieren agarrar y lo anticipa. Bueno, a mí me parece que operamos con el discurso, ¿sí? Operamos con un fundamento lógico del inconsciente, ¿sí? Y operamos con o sea, y proponemos simbólica sobre la estructura fantasmática que sostiene la realidad del hablante, que permita, ¿sí? La transformación de su real, entendido lógicamente, ¿sí? Y por ende, esa operación simbólica determina un nuevo real y determina una nueva realidad. O sea, creo que efectivamente la realidad simbólica así constituida permite justificar, ¿sí? Por qué se puede decir que el análisis cambia la realidad. El límite que encuentro en el paradigma freudiano respecto de eso es que llega a un punto, me parece, llega a un punto por sus mismas postulaciones teóricas, donde me parece muy limitante para el psicoanálisis. O sea, conciben que el psicoanálisis, ¿no? Tendría un límite estructural respecto de la incidencia sobre la realidad. No quiero decir con esto que por eso el psicoanálisis funcione, puede funcionar o no pueden funcionar. Lo que digo es, no, el límite de la realidad para el psicoanálisis lacaniano, de Lacan, del paradigma de Lacan, es lógico. El límite de la incidencia del análisis para, para el paradigma freudiano es la naturaleza. O sea por la vía de los hechos, las cosas que provienen de la naturaleza y que no serían inscribibles, la teoría del trauma, o por la pulsión como, ¿sí? Un efecto de lo somático en lo psíquico. Bueno, hasta aquí llegué. Esto ha sido todo. No sé si hay alguna pregunta. No sé qué hora es. 11:77. Bueno, dejamos por acá. Gracias. Gracias amigos de Joica. Muchas gracias.